Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 54 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo la interpretación de ese número n mayúscula natural que aparece o que encontramos cuando estamos demostrando que el límite de cierta sucesión es cierto valor. Y vamos ya para el tercer ejemplo, ¿verdad?, en donde consideramos una sucesión que habíamos demostrado que tenía como límite o que convergía al número 1, la sucesión llamada f sub n, que estaba dada por esta fórmula n más 1 sobre n, y que habíamos encontrado que ese número n mayúscula natural, ¿verdad?, que necesitamos hallar en la demostración de que efectivamente esta sucesión converge a 1, era la parte entera de 1 sobre el épsilon más 1. O sea, que el valor absoluto o la distancia entre los términos de esa sucesión n más 1 sobre n y el 1, que es supuestamente el límite a donde esa sucesión converge, va a ser menor que cierto épsilon que yo le dé, siempre que el número n, sea mayor que ese n mayúscula que yo he conseguido. ¿Ve? Y encontramos en este caso que, como hemos dicho, ¿verdad?, que esa n va a ser mayor que ese número n mayúscula, que es la parte entera de 1 sobre épsilon más 1. Así, si nos dan, por ejemplo, que el épsilon es 0.05, recuerde que el épsilon es el valor que yo le dé positivo, no importa lo pequeño que yo se lo dé, si es 0.05, entonces, ¿cuál será el n sustituyendo en esa fórmula? Pues será el 1 sobre el épsilon, la parte entera de 1 sobre épsilon, que es 0.05, más 1, o sea, la parte entera de, y 1 entre 0.05 es 20, más 1, y la parte entera del 20 es mismo 20 más 1, que es 21. O sea que los términos que están más allá, ¿verdad?, los términos que están más allá del 21, o sea, el término de la sucesión f número 22, ¿ves?, que es un término más allá del 21, el 23, el 24, etcétera. Todos esos términos después del término número 21 en esa sucesión se van a alejar del supuesto límite, que es 1, por menos del épsilon que yo les he dado, que es 0.05. Y los que están antes o empezando el punto 20, en el término número 21, o sea, desde el primer término de esa sucesión f sub n, el segundo, el tercero, hasta llegar al número 21, esos se alejarán por más del épsilon que yo les he dado, de el 1, que es el límite de esa sucesión. Por ejemplo, vamos a suponer que yo cojo el término número 22, que es el primero de los que supuestamente se alejará por menos del épsilon del 1. A ver si es verdad. ¿Cuál es el f sub 22? Pues sustituyo en la fórmula de f sub n, será 22 más 1, ¿verdad?, sobre la n, que es 22. O sea, 23 sobre 22, y si hago esa división da 1.0454546. Y vea entonces que la distancia entre ese término número 22, que es el 1.0454546, menos el 1, ¿verdad?, que es el límite, ¿qué nos da? Pues si yo resto esto menos esto, se ve el 1 y queda el valor absoluto de 0.0454546, y el valor absoluto de eso es eso mismo, 0.454546, porque eso es un número positivo. Y fíjese que ese valor es menor de 0.05, que es el épsilon que yo les di, ¿ve? Y así con todos los que yo coja después del término número 21, el 22, que ya vimos que efectivamente no se aleja por más del épsilon del 1, el 23, el 24, etcétera. Todos los que están de ahí para adelante tendrán esa propiedad, que no se alejarán del límite por más del épsilon que yo les di, que era en este caso 0.05. Ahora, si cojo uno de los que está desde el 1 hasta precisamente el 21, verán que esos límites se alejan por más del épsilon del 1. Vamos a ver si es verdad. Pero si yo considero, digamos, el f número sub 14, el término número 14, que fíjense que está entre esos que van desde el 1 hasta el 21, ¿verdad?, que dicho sea de paso sería, sustituyendo en la fórmula, 14, porque la n es 14, más 1 sobre 14, y eso sería 15 entre 14, que da aproximadamente 1.0777107142886. Y el valor absoluto, o sea, la distancia desde ese valor hasta el 1, ¿verdad?, fíjense que sería, pues, la resta de esto menos 1, pues se ve el 1 y queda 0.0714286, y el valor absoluto de eso es eso mismo, porque es positivo, 0.0714286, y fíjense que efectivamente es más grande, esto es más grande que 0.05, porque es 0.07 y más, y esto es 0.05, y 0.05 es el épsilon, que yo les había dado. O sea que fíjense que efectivamente los términos de la sucesión que estén más allá del término número 21 quedan bien cerquititas del 1, tan cerquititas que son menos de la distancia que yo le di, pero los términos que están antes, o más bien del 21 hacia atrás, desde el primer término hasta llegar al término número 21, todos ellos
se alejan por más del epsilon que yo les di que era 0.05. Bien, y vamos a ver este cuarto y último ejemplo. Encontramos que para esta sucesión, que era el cuarto ejemplo que consideramos, ¿verdad?, de demostrar que esta sucesión tenía cierto límite, convergía en ese caso creo que a 1, ¿verdad? Ajá, a 1, convergía a 1, y encontramos que el n mayúscula s en el proceso de demostrar que esa sucesión converge a 1 era esto, la parte entera de 2 sobre epsilon más 1 más 1. Entonces, si nos dan este valor epsilon igual a 0.005, ¿verdad?, que recuerde que es un valor positivo bastante pequeño, ¿verdad? Si tomamos a n mayor que esto, ¿verdad?, mayor que 2 sobre el epsilon, que ahora nos están dando que es 0.005 más 1 más 1, pues será la parte entera de, y 2 entre 0.005 es 400 más 1 más 1. O sea, la parte entera de 401 más 1, y la parte entera de 401 es 401 más 1 es 402. O sea, que si consideramos los términos, ¿verdad?, h, empezando con el que sigue aquí, h sub 403, h sub 404, h sub 405, etcétera, todos los términos que siguen al término número 402 en esa sucesión h sub n, todos ellos van a estar cerca del 1, que supuestamente es el límite, porque es a lo que se converge esa sucesión, por menos del epsilon que yo les estoy dando, que es 0.005. Pero si considero los términos que están antes, o que empiezan con, del punto 4, del término número 402 hacia atrás hasta el primero, o sea, el h sub 1, el h sub 2, el h sub 3, hasta llegar al término número 402, todos esos es al revés, se alejan del 1 por más del epsilon que yo les di que era 0.005. ¿Ok? ¿Dónde está? Míralo aquí. Bien, pues vamos a ver. Vamos a coger en particular el h sub 405, precisamente el que sigue, el tercero, ¿verdad? Recuerden que desde 403 en adelante, todos ellos supuestamente se alejan del 1 por menos del epsilon. Yo voy a coger el 405, el h sub 405, que si lo encontramos, ¿verdad?, sustituimos en la fórmula de la sucesión, h sub lo que sea, que en este caso es h sub 405, será el n, que es 405 al cuadrado, más 2 por el n, que es 405, sobre el n, que es 405 al cuadrado, menos el 1. Así que será el cuadrado de 405 es esto, 164.025 más y 2 por 405 es 810 sobre, y colocamos aquí también el cuadrado de el 405, que es 164.025 menos el 1. Y esto dará esto más esto, ¿verdad? Da esto, 164.835 sobre, y esto menos esto da 164.024. Y si yo divido esto entre esto, da aproximadamente 1.0049444. Y ahora vea que la distancia entre ese término número 405 y el supuesto límite, que es a lo que converge esa sucesión, ¿verdad?, es, bueno, pues si a esto yo le resto 1, pues se ve el 1 y queda 0.0049444. Y el valor absoluto de eso es eso mismo, porque es un número positivo, 0.0049444. Y fíjese que efectivamente eso es menor que 0.005, que es mi epsilon. El que epsilon que yo le da, 0.004, lo que sea es menor que 0.005. Bien. Y si tomamos uno que sea de lo que está antes del término número 402, de 402 hacia atrás, ¿verdad? Recuerden que hasta el 402 supuestamente todos ellos se alejan del 1 por más del epsilon que yo les di. Y vamos a ver cuál es el que tomamos ahí. Por otro lado, vea que si tomamos h sub, y el que voy a tomar es el siguiente, el h sub 200, que fíjense que está entre los que están antes de llegar al 402, ¿verdad? Los términos h sub 1, h sub 2, h sub 3, hasta llegar a h sub 2, entre los cuales está el h sub 200, ¿verdad?, que estará por ahí entre medio de esos, de este y este, como es antes del término número 402, la distancia de él hasta el 1, que es el supuesto límite, porque hasta ese sitio es que converge, ahí es que converge esa sucesión, nos debe dar más de 0.005, que es el epsilon que yo les di. Así que esto será, bueno, pues 200 al cuadrado, más 2 por 200, ¿verdad?, sustituyendo en la fórmula, 200 al cuadrado más 2 por 200 sobre 200 al cuadrado menos 1.
O sea, 200 al cuadrado es 40.000, más y 2 por 200 es 400, sobre y 200 al cuadrado, como dice, 40.000, menos 1. O sea que esto nos dará 40.400 sobre, y esto menos 1 dará 39.999. Y la división de esto entre esto da, usando una calculadora, claro, es 1.0100253. ¿Okay? Y entonces, vea que la distancia entre ese término número 200, que es este que está aquí, y el 1, ya usted verá que nos va a dar más del epsilon, que era 0.005. ¿Lo ve aquí? Bien, vamos a ver. Seguimos acá. Y entonces vea que la distancia desde ese término número 200, el 1.0100253, hasta el 1, que es el supuesto límite, porque es a donde converge esa sucesión, es, bueno, pues a esto yo le resto 1, me da esto, 0.0100253. Y el valor absoluto de ese número es el mismo, porque es positivo, 0.0100253. ¿Y cómo compara eso con 0.005, que es mi epsilon? Fíjense que es más grande, 0.01 lo que sea, es más grande que 0.005, ¿verdad? Así es que efectivamente, fíjese, en todo momento, ¿verdad? Una vez usted encuentre ese n mayúscula para una sucesión, para que usted demuestre que el límite es tal valor, o sea que converge a ese valor esa sucesión, si yo tomo términos de la sucesión más allá del término número n mayúscula, ¿verdad? Entonces la distancia entre esos términos y el supuesto límite va a ser menor que el epsilon que yo le haya dado. Pero si los cojo de ahí hacia atrás, entonces la distancia desde esos términos hasta el supuesto límite va a ser mayor que el epsilon que yo les haya dado. Eso es bien importante que lo entiendan, qué es lo que significa eso, ¿eh? Bueno, ahora este teorema dice, sean A, B, C y D 4 números reales, ¿ok? Fijos, o sea, constantes, de modo que A va a ser menor que B va a ser menor que C y C va a ser menor que D. Entonces, el intervalo que va desde B hasta C va a ser un subconjunto del intervalo que va desde A hasta D. Entonces, si esos son anotación, no, de B hasta C, sí. ¿Sí? Va a ser un subconjunto de este otro. ¿Sí? Vamos a la demostración. Bueno, si estos números comparan de esta manera, A es menor que B, menor que C y menor que D, entonces el intervalo que va abierto, que va desde B hasta C, va a ser subconjunto del intervalo que va desde A hasta D, ¿ok? Bien, como yo demostraba desde el álgebra elemental que un conjunto era subconjunto de otro, pues que todos los elementos que estén aquí tienen que estar acá. Bueno, voy a empezar recordando, recuerde, que si X es un elemento de cierto intervalo, van a poner desde P hasta Q, donde P y Q, donde esto es un intervalo abierto que se extiende de entre intervalo abierto, ¿verdad? Abierto entre P y Q. Entonces,
Eso significa que X, o más bien que P es menor que X y menor que Q. Si X está en ese intervalo abierto, pues la X está entre esos dos números. ¿Okay? Suponga que X está en este intervalo que supuestamente es subconjunto de este otro, en el intervalo de B hasta C. Entonces, por la definición esa que hemos repasado de lo que es un intervalo abierto, por la definición de intervalo abierto, que dicho sea paso es esta que acabo de citar aquí, ¿verdad? Se la cité otra vez, pero eso lo habíamos visto desde el álgebra intermedia, lo que era un intervalo abierto, ¿verdad? Entonces, por definición de intervalo abierto, por la definición citada, esto que acabamos de poner aquí al inicio de la demostración, de un intervalo abierto, esa X debe estar entre B y C. Pero, por hipótesis, mire esto. La A era menor que la B era menor que la C y la C era menor que la D. O sea que yo puedo escribir que la A es menor que la B. La B hemos visto que es menor que la X hemos visto que es menor que la C, y la C aquí dice que es menor que la D. ¿Okay? Entonces, por la ley transitiva de las desigualdades, estudiadas desde el álgebra elemental, si A es menor que B y B es menor que X, pues entonces A va a ser menor que X. Y si X es menor que C y C es menor que D, entonces la X va a ser menor que la D. Luego, aplicando nuevamente la definición de intervalo abierto, bueno, si la A está entre la X y la D, si la X, perdón, está entre la A y la D, pues la X está en el intervalo abierto que va desde A hasta D. X va a estar en el intervalo abierto que va desde A hasta D, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces es que hemos encontrado que si yo cogí un valor, un elemento de este intervalo, y ese elemento está también en este otro intervalo, pues este conjunto, el intervalo que va desde B hasta C, va a ser un subconjunto de este conjunto, porque todos los elementos que están ahí los encontré en este otro. Por lo tanto, el intervalo que va desde B hasta C es un subconjunto del intervalo que va desde A hasta D. Y eso es lo que queríamos demostrar. ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, ese teorema nos ayuda a demostrar este otro teorema que les voy a dar ahora, cuya demostración es un poco engorrosa, quiere decir que es un poco trabajosa, no difícil, pero trabajosa. Así es que, como es una demostración bastante engorrosa, yo no la voy a discutir aquí, pero aparece en los apuntes de este tema del curso. O sea, que si ustedes adquieren, claro, esos apuntes, pues verán la demostración de ese teorema que dice así.
Eso es lo que dice ese teorema, cuya demostración en algún momento requiere de este resultado, ¿verdad? Para justificar uno de los pasos en la demostración de este teorema. Y repito, la demostración de este teorema es un poco engorrosa, no la estoy discutiendo por esa misma razón, un poco engorrosa. Pero en los apuntes sobre este tema del curso aparece la demostración muy detallada, ¿ok? Vamos a ver si una ilustración de qué es lo que dice, para que usted entienda a qué es lo que se refiere eso. Primeramente vamos a indicarle, ¿verdad? Ya que muchos de ustedes no van a adquirir esos apuntes, no los interesan, vamos a indicarles, ¿verdad? Que la demostración, por eso es que no estamos incluyendo la demostración, ¿verdad? Es un poco engorrosa en matemáticas. Como te dice que la demostración de un teorema es un poco engorrosa, es que tal vez no sea difícil, puede ser que es un poco complicada, pero más que difícil es que tiene mucho detalle y tiene que volver otra vez a explicar y esto, etcétera, ¿verdad? Y ilustrar qué es lo que estamos haciendo para entender la demostración. Pero les repito, en los apuntes se está incluyendo la demostración con detalle, ¿ok? Por lo cual no la discutimos. Pero presentamos a continuación una interpretación gráfica, ¿ok? O sea, con un diagrama, vamos a ver qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que nos dice ese teorema. Nos hablan de un intervalo abierto desde A hasta D que contiene un cierto elemento, ¿ok? Así que vamos a considerar aquí nuestra recta numérica, ¿verdad? Y vamos a considerar el intervalo abierto que va desde A hasta B. Vamos a ver que este es el punto A y que este es el punto D, ¿ok? Así que estoy considerando este intervalo abierto que empieza en A y termina en D, no inclusive, porque recuerden que es abierto, eso quiere decir que no incluye los extremos del intervalo, ¿verdad? Bien, entonces dice que yo tengo un punto P que puede estar ahí o pudiera estar aquí, digamos, pudiera estar ahí. Pues el teorema me asegura, ¿verdad? Vamos a llamar este P sub 1 o P sub 2, para ver que efectivamente usted lo puede coger en cualquier sitio, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, cualquier punto en ese intervalo. Pues dice que ese punto está incluido en un intervalo del cual él es el punto medio y que queda dentro del intervalo que va desde A hasta D, ¿verdad? Y usted dirá, Dios, pero mire, si yo cojo AP1 y cojo este intervalo del cual es el punto medio, ¿verdad que sí? Que ese intervalo que va desde aquí hasta acá, ese punto P sub 1 es el punto medio, ¿verdad? De aquí hasta aquí hay la misma distancia que es de aquí hasta aquí. Sin embargo, ese intervalo no es subconjunto del otro. ¿Qué pasó ahí? No es cierto el teorema. No, el teorema dice que sí existe uno. Da la casualidad que usted demostró uno, del cual ese punto es el punto medio de ese intervalo y no es subconjunto del que va desde A hasta D, porque fíjense que por acá hay unos elementos que no están en intervalo que van desde A hasta D, ¿ves? Pero yo no tengo que coger ese, puedo coger otro. Y otro que puedo coger es este, ¿ves? Este que está aquí, que tiene, ¿ves? Al punto P sub 1 como punto medio de él, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí es la misma distancia que desde aquí hasta acá, ¿ves? ¿Se fija? Pues ese sería el intervalo que va desde B hasta C. ¿Se fija? Para ese conjunto, para ese punto P sub 1. Y puedo coger, hay un número infinito de intervalos que existen de esa manera, ¿verdad? Puedo coger este, puedo coger uno más amplio, uno más chiquito, ¿ves? Siempre va a haber un intervalo abierto dentro del intervalo que le dé, del cual el punto P que esté dentro de ese intervalo
es el punto medio y que está incluido en el intervalo grande. Claro, también hay unos intervalos más grandes que no son subconjuntos de este, pero siempre consigo uno por lo menos. Hay un número infinito de ellos, ¿ok? Aquí en el P sub 2, mire, yo puedo coger este intervalo bien chiquitito, ¿verdad? Abierto, del cual ese punto P sub 2, mira, es el punto medio. La distancia de aquí hasta aquí es la misma distancia que de aquí hasta aquí. Así que este sería el intervalo al cual hace referencia ese teorema, ¿ves? Que contiene el punto P que yo le dé dentro del intervalo, y el punto P es el punto medio de ese intervalo, y que está ese intervalo dentro del intervalo grande. Ese es un subconjunto del intervalo original, del cual P es un elemento. ¿Ok? Bien, pues eso es lo que está diciendo este teorema, esa teoría, esa tontería más bien. Pero da la casualidad que para demostrar eso hay que pasar un montón de condiciones y definir esto y definir aquello y tomar esto y tomar aquello hasta que lo encuentra, ¿ves? Y por eso es que es engorrosa la demostración y no la quiero incluir. Pero para que entendamos qué es lo que nos está diciendo, ahí tiene la demostración, o sea, la ilustración de qué es lo que nos está diciendo ese teorema. Bueno, pues a ver este otro teorema que sí vamos a demostrar, ¿ok? Dice así. Dice teorema. Dice, sea L mayúscula el límite de una sucesión C sub n, ¿ok? C sub n. Entonces, todos los intervalos abiertos que contienen a L, ¿sí? Contienen un número infinito de los términos de esa sucesión C sub n, ¿ok? Sea L el límite de una sucesión que nos estamos llamando C sub n. Entonces, todos los intervalos abiertos que contengan al límite van a contener un número infinito de la sucesión, del cual L es el límite. ¿Okay? Vamos a hacer la demostración y la vamos a hacer por contradicción. Por contradicción. ¿Okay? O sea, yo voy a suponer lo contrario de lo que quiero demostrar. ¿Y qué es lo que quiero demostrar? Que cualquier intervalo que yo coja abierto que contenga nuestro límite va a tener nada más un número finito de términos de la sucesión C sub n, del cual L es el límite. ¿Ok? Así que va empezando esto diciendo, suponga que existe un intervalo cerrado. Perdón, un intervalo abierto. Ajá. Que contiene a L, que es el límite de esa sucesión, pero que contiene solo un número finito, no infinito, de los términos de nuestra sucesión C sub n,
de la cual L es su límite. Suponga que estos son esos términos finitos, ese número finito de términos de la sucesión C sub n, que son los que están dentro de ese intervalo abierto que contiene al límite de la sucesión, son los siguientes. Los vamos a llamar C sub j, C sub j más 1, C sub j más 2, y así seguimos hasta C sub ¿qué? M. Esos son los términos. Los términos finitos, el primero, el segundo, el tercero, hasta llegar a este, que están dentro del intervalo abierto que contiene a ese límite L de la sucesión C sub n. ¿Ok? Por el teorema anterior, existe, dicho sea de paso, el intervalo abierto que estoy suponiendo que contiene a L, pero contiene solo un número finito de términos de la sucesión, voy a llamarlo AB. Míralo aquí, lo añadí. Suponga que existe un intervalo abierto que vamos a llamar AB, que contiene a L, pero que contiene solo a un número finito de los términos en esa sucesión, de la cual L es el límite. Suponga que esos términos son estos que están aquí, el número J, el número J más 1, el número J más 2, hasta llegar al número N. Por el teorema anterior, existe un intervalo abierto del cual L, que está en ese intervalo AB, es el punto medio, y ese intervalo abierto que contiene a L y es el punto medio de ese o de este otro intervalo, y mire cuál será ese intervalo. Si L es el punto medio de ese otro intervalo que va a estar contenido en este intervalo que contiene a L, según el teorema anterior, pues tiene que ser L menos cierta distancia, que va a dar delta sobre 2, y L más esa cierta distancia delta sobre 2, ¿ok? Y de modo que ese intervalo va a estar dentro, va a ser su conjunto de este otro intervalo, que era el que contenía AL y que contenía un número finito de elementos de la sucesión C sub n, ¿ok? Y de modo que ese intervalo L menos delta sobre 2, L más delta sobre 2, es un subconjunto de A, B, el intervalo que contenía AL, ¿ok? Bueno, vamos a repetir esto, ¿no? Yo estoy suponiendo lo contrario de lo que quiero demostrar, que es que fíjese que el teorema dice que si yo tengo el límite de una sucesión, entonces cualquier intervalo abierto que contiene al límite va a contener un número infinito de elementos de la sucesión. Estoy suponiendo lo contrario, que hay un intervalo abierto que contiene al límite, pero que contiene en ese intervalo está incluido nada más un número finito. Un número finito de los términos de la sucesión C sub n, ¿ok? Aquí falta un acento. Bien, y entonces, ese número finito son estos. El C sub j, el C sub j más 1, C sub j más 2, hasta llegar al C sub m, ¿ok? Entonces, por el teorema anterior, que es aquel, como L está en ese intervalo AB, L va a estar dentro de un intervalo del cual L es el punto medio, ¿verdad? Que eso es lo que dice aquí.
Si P es cualquier punto en un intervalo abierto, entonces hay un intervalo abierto BC del cual ese número P es el punto medio, de manera que ese intervalo del cual P es el punto medio va a estar metido dentro del otro intervalo, por lo que vimos por aquí, ¿verdad? Pues mire, yo estoy diciendo, pues entonces hay un intervalo del cual L es el punto medio, así que si es el punto medio, eso quiere decir que el intervalo va a ser L, que es el punto medio, menos cierta distancia, hasta L más cierta distancia, ¿verdad? Si usted tiene un número, un punto, un intervalo, vamos a aprovechar aquí este dibujo, ¿verdad? Un intervalo del cual cierto valor L, es el punto medio, pues de aquí hasta el extremo izquierdo va a haber cierta distancia y de aquí hasta el otro extremo va a haber la misma distancia, porque ese valor L es el punto medio, ¿verdad? Un poco más acá. Así es que esta distancia es la misma que esta, así es que esta distancia, si yo a L le resto esta distancia, me da el término, el extremo izquierdo de ese intervalo abierto, y si a L le sumo esa misma distancia, me da el término derecho, ¿verdad? Y esa distancia le estoy llamando, mírelo, delta sobre 2. Delta sobre 2, ¿ok? Dicho sea de paso, este signo, no sé si lo hayan visto antes en alguno de los cursos anteriores, es la letra griega delta minúscula. Según esa letra, esta que está aquí, que la introdujimos en este tema, ¿verdad? Es la letra griega epsilon minúscula. Esta es la letra griega delta minúscula, ¿ok? Que se usa mucho en matemáticas, igual que esta, ¿ok? Bien. Bien, así que tenemos aquello. Considero el número R. Considere R un número real suficientemente pequeño como para que, primero, sea positivo y sea menor que delta sobre 2. Donde fíjense que entonces, ¿verdad? Va a ser más pequeño que la distancia esa que va desde esa, es una distancia más pequeña que la distancia delta sobre 2, que es la mitad del largo del intervalo completo abierto que contiene a L como punto medio de L, de ese intervalo, ¿ok? Abierto. Bien. Entonces, por hipótesis, tiene que pasar lo siguiente. Perdón. Ese no es. Específicamente, Ay, perdón, estoy confundiendo la demostración, me perdonan. Vamos a definir ahora si estamos bien. O sea, y también, la otra condición, y también es tan pequeño como para que sea menor que la distancia que hay desde L hasta cada uno de los extremos del intervalo donde L está incluido, y que supuestamente es un conjunto de este intervalo AB que contiene L, pero tiene nada más que un número finito de los elementos de la sucesión C sub n, ¿verdad? O sea que R es una distancia, ¿verdad?, más pequeña que delta sobre 2. Y también, además de eso, es más pequeño que la distancia que hay entre L, el límite de esa sucesión, y los términos C sub J, C sub J más 1, C sub J más 2, etcétera, hasta llegar a C sub M. ¿Ok? De la sucesión
C sub n y que se encuentran en ese intervalo que va desde L menos delta sobre 2 hasta L más delta sobre 2. ¿Okay? O sea que ese valor R, además de ser más pequeño que el valor delta sobre 2, ¿verdad?, va a ser tal que va a ser más pequeño que la distancia que hay desde L hasta cualquiera de esos elementos finitos que hay ahí dentro de la sucesión C sub n. ¿Okay? O sea que si por aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a ver que estos son voy a marcar aquí los elementos, el número finito de elementos que hay dentro de ese intervalo, según lo que estoy suponiendo, y que son elementos, términos de esa sucesión, ¿verdad? Vamos a ver que está uno aquí, uno aquí, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí. Vamos a ver que son 5 nada más los términos que hay dentro de ese intervalo que contiene al L, ¿ok? Y que caen, claro, dentro también del intervalo que va desde A hasta B, o sea que aquí también habrán otros términos más de la sucesión. Pero vamos a suponer que ahí dentro hay unos términos, ¿verdad? Y la R va a ser tan pequeña que es menos de la mitad, y además va a ser menos que la distancia que hay entre L y cualquiera de los términos. O sea que los términos que yo he marcado aquí, algunos de ellos no pueden estar ahí, porque fíjense que la R tiene que ser, digamos, tiene que ser menos de esta mitad, ¿verdad? Menos que esta mitad. Y los términos no pueden estar ahí, dentro de esa mitad, ¿verdad? O sea que la R en este caso tendría que ser bien chiquitita. Mire, tiene que estar por aquí. ¿Ves? Que fíjense que es menor que esa distancia, y a la vez todos los términos que están dentro de ese intervalo que va desde L menos delta sobre 2 hasta L más delta sobre 2, ¿verdad?, tienen que estar fuera de esa distancia R. ¿Ves? Tiene que ser bien chiquitita esa R, que sea más pequeña que la mitad de delta sobre 2, o sea, más pequeña que esto. Y además tiene que ser menor que la distancia que hay desde L hasta cualquiera de los intervalos que están, de los elementos que están, de los términos que están de la sucesión C sub n en ese intervalo. ¿Ok? Bien pequeñito. ¿Ves? Fíjense que este podría ser el R. ¿Se fija, verdad que sí? Fíjense que es menor que esa distancia. Y además es menor que la distancia que hay desde L hasta cualquiera de los elementos, de los términos de la sucesión que están dentro de ese intervalo. ¿Ok? Que están desde A hasta B, claro. Perdón, que se encuentran en el intervalo desde A hasta B. Perdónenme, en el intervalo que está desde A hasta B, porque tiene que incluir todos los que están aquí. Recuerden que desde A hasta B nada más había un número finito. Vamos a terminarlo aquí, ¿verdad? Entran en el intervalo que va desde A hasta B. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos esta segunda parte de la lección número 54. En la siguiente parte repasaremos lo que hemos hecho de esta demostración y terminaremos la demostración de este teorema. Hasta entonces, espero verlo ya prontito.